Ok, muy buenos días compañero, profesor Julián Rodríguez, compañeros y compañeras. En este caso voy a hablar sobre los parámetros morfológicos de una microcuenca y sus importancias, que fue el tema que se me otorgó y voy a desarrollarlo a continuación. Ok, la definición de un parámetro geomorfológico de una cuenca. En una cuenca, la parte hidrográfica es fundamental en el estudio de la respuesta a la precipitación de entrada. Esto ocurre diversos procesos que alteran el escurrimiento en su salida. En estos procesos interviene la geomorfología de la cuenca, en la que la climatología también es parte del factor importante, el tipo de uso del suelo, la cobertura vegetal o el nivel de urbanización. ¿Por qué es importante todas estas partes? Porque ella va a caracterizar en qué forma se va a dar la descarga hídrica o en qué forma vamos a determinar el área o la forma de la cuenca en sí. Okay. Existen parámetros calculables que consideran la importancia de estos procesos para establecer comparaciones y establecer cuencas a fines de una forma preliminar. Las propiedades geomorfológicas de una cuenca más estudiadas se presentan a continuación. Bien, vamos a enumerar algunos factores que son realmente son los que caracterizan la cuenca. Son herramientas o técnicas que caracterizan la cuenca. Tenemos área de la cuenca. Es la superficie del terreno en las aguas de las precipitaciones que concurren a un mismo punto de evacuación. Las aguas de las precipitaciones, lagunas o glaciares que no han sido infiltradas por el suelo se denominan escorrentía superficial y se desplazan desde los puntos de mayor elevación hacia los puntos de menor elevación por efecto de la gravedad, mientras que las aguas que han sido infiltradas por el suelo se denominan escorrentía subterránea y discurren por su interior similarmente. Este parámetro es el más utilizado por el estudio de la escorrentía en una cuenca. Okay, la delimitación de una cuenca. La delimitación de una cuenca hidrográfica se realiza a través de una línea imaginaria denominada divisoria de agua, que se separa los pendientes opuestos de las cumbres, fluyendo las aguas de las precipitaciones a ambos lados de la línea imaginaria hacia los cauces de la cuenca continua. Aquí vemos la imagen. Ahí vemos cómo se caracteriza esta cuenca. Esta cuenca es una cuenca endorreica, lo cual vemos la línea divisoria de agua, área de la cuenca, cauce principal, corriente tributaria. Bueno, estos son básicamente componentes de la cuenca. Longitud del cauce principal. La longitud del cauce principal es podríamos decir, el largo de la cuenca, ¿no? Básicamente. Es el parámetro que suele coincidir con el largo y el criterio muy representativo de la longitud de una cuenca. Puede medirse considerando toda la sinuosidad del cauce o la longitud del eje del mismo. Aquí en la parte de cuenca, nosotros como ingenieros en principio de cuenca llevamos esto de forma práctica ya con una herramienta a nuestro alcance, como es el hilo. Ponemos el hilo en las ramificaciones de la cuenca y después los medimos en un escalímetro y ahí nos damos cuenta más o menos cuánto es que mide el largo de la cuenca. Lo convertimos en escala de 1 en 50.000 y ahí nos damos cuenta cuánto es en sí en el escalímetro y más o menos la ponderación que se le da en el suelo real. Perímetro de la cuenca es la longitud de la línea divisoria de agua y conforma el contorno de área de la cuenca. Cuando se compara cuencas de la misma área, este parámetro es útil para diferenciar la forma de la cuenca, es decir, es alargada o redondeada. Ok, formas de la cuenca. Para identificar las características de forma se emplean varios parámetros asociados con la relación de área, perímetro o la longitud del cauce. Aquí vemos imágenes de tipo de cuenca geográfica
tenemos, según el patrón de drenaje, tenemos la cuenca alargada, circular, irregular, paralela, déntrica y circular. Esto también podemos también destacar que hay tipos de cuenca. Estos son formas de cuenca según el drenaje. Hay tipos de cuenca según el escurrimiento, hacia dónde es su salida de descarga hídrica. Por ejemplo, existe este tipo de cuenca, la arreica, las endorreicas y las exorreicas. Entonces, ellas también se clasifican según su descarga hídrica. Coeficiente de compacidad o índice de gravelio. Esto es una forma de determinar también la área de forma, ¿no? En ella, bueno, básicamente este es un tipo de representación o una forma, una metodología que se utiliza para determinar la forma y la superficie, según su delimitación y su influencia sobre los escurrimientos y el hidrograma resultante de una precipitación. De otra manera, este índice se basa en la comparación con una cuenca ideal de forma circular, con sus cauces dispuestos radialmente y que se desembocan en el punto central. Aquí en esta parte utilizaríamos la fórmula de KC, coeficiente de compacidad, perímetro de cuenca en kilómetros y área de la cuenca en kilómetro cuadrado. Factor de forma. Es uno de los parámetros que explica la elongación de una cuenca. Se expresa como relación entre el área de la cuenca y la longitud de la misma. El parámetro está definido por la siguiente expresión: factor de forma, área de la cuenca en kilómetro cuadrado, longitud de la cuenca en kilómetro cuadrado. Orden del cauce. Existen diversos criterios desarrollados para establecer el orden de los cauces para cuantificar la magnitud de la red de drenaje. Pero acá en Cuenca, en la Universidad de Panamá, nosotros utilizamos el modelo Starling, que consiste en asignarle un número a cada ramificación o a cada tributario de forma creciente desde el inicio de la línea divisoria de agua hasta llegar al cauce principal, de manera que el número final señale el orden de la red de drenaje en la cuenca. Vemos el ejemplo aquí. Empezamos con el orden 1. Dos tributarios 1 o dos ramificaciones 1 harían un orden 2. Continuamos con el orden 2. El orden 2, cuando se unen más de 3 orden 2, entonces ella ya va siendo de orden 3. Y así, de forma creciente, vamos desarrollando los tributarios y para determinar posteriormente que ella es de orden 3. ¿Verdad? Esta cuenca es de orden 3. Ok. Antes de entrar en resumen del video de la joven que hablaba sobre la contaminación del suelo y en su comunidad por la tala indiscriminada y la quema del suelo que afectaba a la parte biótica y abiótica en ese ecosistema de su cuenca, vamos a entrar en hacer un breve resumen, ¿no?, de lo que realmente continúa en la parte de morfología. En la parte de morfología también tenemos que ver lo que es extensión media de escurrimiento superficial, frecuencia de ríos, evaluación de terreno, altitud media de la cuenca. La altitud media de la cuenca es el valor que permite representar aspectos climáticos y naturales que están interrelacionados en la cuenca a través de un patrón climático de la zona. También vemos lo que es polígono de frecuencia de altitudes, rectángulos equivalentes, deictibilidad de los cauces, pendiente media del cauce principal, que ya básicamente se mide en altitud máxima y mínima del cauce en metros sobre el nivel del mar. Pendiente media de la cuenca y coeficiente de torrencialidad. También el coeficiente de masividad, que este es un parámetro que resulta de la relación entre la altitud media de la cuenca, que se calcula por medio de la curva isométrica, y el área de la misma. Según Martin
Su resultado es alto para las cuencas de las cumbres altas y bajo, en cuencas donde predominan terrenos planos que presentan áreas similares. Ok. En el video de la muchacha que hablaba sobre su comunidad y la propuesta que ella alegaba para poder mejorar el sistema de contaminación. Bien, en el video la chica explica las intervenciones humanas o asociaciones antropogénicas, las acciones antropogénicas que se estaba dando en la cuenca y de su comunidad. Ella resaltaba la contaminación al suelo y al aire que se da como consecuencia de la quema del suelo, el uso de maquinaria, el uso excesivo de agroquímicos. Ella alega que el uso de maquinaria compacta el suelo, lo cual sí es verdad, compacta el suelo, y lo que hace es que el horizonte A y B del suelo se degraden. Entonces las raíces o los cultivos que vayan a sembrar allí no tendrán profundidad, todo el suelo va a tener poca porosidad para poder hacer su actividad microbiana. Entonces ella alega que estas acciones llevarían a una degradación del suelo, ocasionando la muerte en el ecosistema del organismo biótico y abiótico de la zona. Ella propone que accionar de manera inmediata, comenzando por la realización de canales para impedir que los incendios se extiendan y así no quemar otras parcelas. También ella propone el buen manejo de cultivos con técnicas de buenas prácticas agrícolas y aplicar agricultura de conservación, y de esta manera se conserva el suelo y el microorganismo que la conforma. Ok. Muchas gracias. Ok, como conclusión, cuando se hace una línea base, se levanta una línea base de una cuenca, estos son los primeros pasos que tenemos que determinar: la morfología de la cuenca, cuál es la altitud, cuál es el tipo de cuenca según su característica, el área de la cuenca, para posteriormente, cuando ya estemos en la zona de estudio, físicamente cuando estemos allá, nos demos cuenta realmente con qué no estamos. Ya sabemos, ya tenemos la idea con qué nos estamos enfrentando, qué tipo de cuenca nos estamos enfrentando, y así se nos hace más fácil levantar el estudio del el potencial de la zona hídrica, la problemática, cuál es la zona alta, media, baja, intermedia de la cuenca, cuál manejar, en donde hay mayor contaminación, en donde puede haber una acción o una intervención de parte nuestra en solución a una problemática, o cuál podrían ser una propuesta de mejora o alternativa de una alternativa que pueda subsanar, ¿no?, algún contaminante que esté haciendo daño, o también un potencial que tenga la cuenca. Uno también tiene que medir el potencial de la zona hídrica. Ok, muchas gracias.